Por lo regular pierden la carga si tienes tiempo sin encenderla o dejaste alguna luz prendida. Vamos a intentar encender la camioneta Ya, y en el multímetro se puede ver antes de que encienda cómo hay un consumo, la tensión de la batería se reduce y esta no enciende por el poco ya. voltaje que tiene. Y una vez se regrese la llave, el voltaje se regresa, pero ya un poco menos de lo que tenía, ahora a 9.46 voltios. Si sigues haciendo esto, lo único que pasa es que descargas más la batería. Bueno, aquí tengo esta batería de taladro o puede ser de otra herramienta. Es de iones de litio, de 20 voltios, de 4 amperios o puede ser también de 5 amperios. Nos cercioramos tenga carga completa y efectivamente tiene sus 3 barras. Aquí tengo estas pinzas de cargador o pinzas de cocodrilo eléctricas que voy a adaptarle a la batería del taladro. Si ustedes no tienen, pueden conectarle cable de electricidad número 12 o 14, como este a los postes de la batería. No hay ningún problema, pero estas son más prácticas y estéticas. Separamos las pinzas de cocodrilo para que no hagan contacto. Aquí en la batería tenemos B positivo y B negativo. Entonces el cable de color rojo en su terminal tipo anillo se coloca en la ranura al B positivo y el cable color negro su terminal en la ranura B negativo. Es importante tenga su terminal tipo anillo, ya que es más práctico, por si lo vuelves a necesitar. Es de suma importancia conectar correctamente positivo y negativo, ya que si los conectamos mal podemos dañar esta batería o la de la camioneta. Ahora conectamos la pinza roja en la terminal positiva y la otra pinza negra con la terminal negativa. Como la batería sí está muy descargada, es decir, solo tiene 9 voltios, la dejaré unos 2 minutos e intento arrancarla. Pero si tiene como 11 voltios, inmediatamente puedes hacer la prueba a ver si arranca. Han pasado 2 minutos, no más. Mi esposa intenta arrancarla y ya arrancó, como les muestro. Rápido desconecto todo. Es poquito difícil porque con una mano estoy grabando. Una vez ya que encienda, la tensión del alternador que alimenta la batería ya es de 14 y algo de voltios. Es bueno dejarla un buen tiempo así para que se cargue bien la batería. Lo pusimos a prueba y como ustedes vieron sí se puede pasar corriente con la batería de una herramienta a una autocamioneta. Y de que arranca, arranca. Si se te descarga la batería y trabajas en la construcción, casi es seguro que cuentas con alguna batería por el estilo o tener alguna en tu casa, para si se necesita de emergencia como en este caso, salgas del problema. Revisamos la batería y sigue conservando la carga completa. Y no tengan miedo, algunos podrán decir que esto dañará la batería de taladro o de la camioneta, pero lo he usado ya en constantes ocasiones y no ha pasado nada. Pero esto es solo en caso de emergencia, no se debe usar todos los días, porque si la cargas a diario es señal que la batería ya no está en buen estado y pronto la tendrás que reemplazar.